Bueno, Doc, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la visita, Héctor. No, por favor. Bueno, tema reforma laboral. Insólitamente aún no reglamentada. Digo insólitamente porque la ley de base se aprobó hace un mes y en teoría había todo un equipo de gente trabajando en todas las reglamentaciones, cosa de aprobarse y reglamentarse en 24 o 48 horas. Seguimos acá. Dicen que esta semana. Sí, yo entiendo que el gobierno, después del trauma que provocó la suspensión del DNU 70-2023, no quisiera que se judicialice ningún aspecto de la ley. Entonces ha intentado el camino del consenso con la CGT y el sector empleador. Bueno. Pero hay temas que se pueden consensuar y otros no necesitan el consenso. Pero es una ley aprobada por el Congreso. No, totalmente. Yo creo que ya debería estar claro, ya está. De hecho, los actores sociales la están esperando para poder implementarla ya, especialmente el blanqueo, ¿no? Obviamente, acá se habla mucho de reforma laboral, se habló mucho, quedó judicializada, todo el capítulo laboral quedó judicializado, el del DNU fue al Congreso, también quedó bastante raleada. Es importante lo que se aprobó en términos de reforma laboral, es decir, ¿qué le va a cambiar a un empleado y a una empresa, a un empleador? A ver, yo diría, si lo pones en perspectiva, no tengo dudas que es la reforma más relevante en materia laboral de los últimos 24 años. Buenísimo. Quizá porque durante 24 años nuestra agenda fue horrorosa. Nada, digamos, había un objetivo hasta de restaurarle a la ley la fisonomía que tenía en 1974, cuando en realidad la agenda era otra, en el mundo y en la región. Ahora, es cierto que quedó raleada, quedó minimizada, pero también es cierto que el DNU marca una agenda, que es las reformas por venir. Digamos, yo creo que esta es la primera de varias reformas que van a acontecer. ¿Y qué le cambian? Yo te diría que una reforma laboral por sí sola empleo no genera, eso lo sabemos, pero sí genera las condiciones necesarias para que cuando la economía crezca, ese crecimiento vaya acompañado de empleo. Hemos tenido en Argentina experiencias de crecimiento con tasa china sin empleo, por no tener una buena reforma laboral. Esta reforma toca dos aspectos, el costo de entrada y el costo de salida del factor trabajo, mejora la elasticidad producto-empleo, digamos, con el periodo de prueba, permitiendo que las empresas de más de 100 trabajadores puedan tener 6 meses a un empleado a prueba, derogando todas las indemnizaciones que estaban previstas por la falta de registración o inconsistencia en la registración. Yo diría que esas indemnizaciones eran fuente de litigiosidad permanente. Argentina está tercera en Latinoamérica en el ranking de litigiosidad laboral, después de Brasil y México, con lo cual hay aportes. ¿No son suficientes? Bueno, pero yo creo que después del proceso que venimos hay que tener un poco de paciencia. Me parece que es una reforma importante por sí misma, porque es el primer paso de varias reformas por ¿Y las indemnizaciones que ahogan a tantas pymes, empresas, en qué van a cambiar con esta reforma? Justamente esas indemnizaciones por pago incorrecto de la remuneración, porque había pagos que por ahí se entendían que no eran beneficios sociales sino salario y que provocaban que se duplicaran las indemnizaciones por despido, están derogadas desde el 9 de julio. Quizá al estilo pendular de Argentina nos fuimos al extremo de tener muchas indemnizaciones que generaban un estímulo al juicio laboral. Ahora no tenemos ninguna. Me parecería que da lo mismo tener trabajadores en blanco que trabajadores incorrectamente registrados, y eso no está bien. Quizá, por ejemplo, monotributistas. Sí, bueno, es que el monotributista en esta reforma se le da un espacio de jerarquización. De algún modo se admite que el monotributista pueda ser contratado en cabeza de una persona física. Hasta antes de esta ley, la AFIP decía que tenía que ser una persona jurídica, una organización de medios materiales e inmateriales. Ahora no. Ahora puede ser una persona física y de hecho puede haber un autónomo independiente con 3 colaboradores también independientes. Una nueva figura que en realidad el gobierno pretendía que fueran 5 colaboradores y el Senado lo redujo a 3 colaboradores. Igual es una realidad del mercado laboral, ¿no? Absoluto, en el mundo. Claro. En el mundo. En Europa tenemos figuras como el cuasi asalariado, el parasubordinado, el trabajador independiente económicamente dependiente en España, o el autónomo económicamente dependiente. Bueno, en Argentina tenemos que en los últimos 12 años lo que más ha crecido ha sido el trabajo autónomo. Ha crecido
un 38% contra el 4% del trabajo formal, nada más. Sí, empezando por el Estado, ¿no? Como Claro. Bueno, es que el empleo público creció un 79% en 12 años con una población que creció el 30%. ¿Cuánto creció el empleo público? 79% en 12 años. A nivel nacional, Sí, municipal, sí, provincial, correcto. ¿no? ¿Y el privado en ese lapso? 4%. Wow. Bueno, por eso estamos como estamos, ¿no? No, claro, ¿no? Pero lo ves así en cifras, Sí, sí, 80% contra el 4%. Cuando tomás perspectiva es horroroso, ¿no? Con un empleo público que creció el 80%, con una productividad del Estado que debe haber decrecido 80%. Sí, o sea, terminó siendo... Porque aparte, todo caja Antonio, política, el eso. empleo público no se mide en términos de productividad, sino en términos de está bien. eficiencia, pero claramente esos números Pero, no son ¿cuál es compatibles. la explicación de 80% suba de empleo público en 12 años? ¿Con qué resultado del Estado ahí? Bueno, un déficit fiscal crónico, Claro, por eso. una frustración para el contribuyente que ve que el Estado no le da respuesta, y te diría yo que ese empleo público enmascara subocupación. Porque son empleos de baja productividad, como vos señalabas, con baja utilización del factor humano. Entonces, la verdad es que ese es O sea un que aspecto en que 12 cambia. años casi se duplicó, está muy cerca de duplicarse el Sí. empleo público. Y el privado creó solamente 4%. ¿no? El empleo formal en relación de dependencia, 4%. El gobierno pone mucha esperanza en el cambio del régimen indemnizatorio hacia lo que es un seguro de desempleo. Sí. ¿Crees que puede funcionar eso? Yo creo que ahí hay un poco de ilusión desmedida. Es cierto que el fondo de cese laboral en el régimen de la construcción funciona y funciona muy bien, Sí. pero no necesariamente es extrapolable al resto de las actividades. Algunas puede ser que sí. Algunas que sí con Sí. tasa de rotación, pero yo Claro. creo que el Poder Ejecutivo ahora tiene que parametrizar qué actividades sí, qué actividades no. Sí. Y una vez que lo haga en la reglamentación, Sí. la negociación colectiva va a tener que implementar ese fondo de cese, sindicatos y empleadores, Sí. hacerlo de común acuerdo. Sí. Y ahí te digo que hay un primer aspecto que inquieta. ¿Qué va a pasar con el personal que está fuera de convenio? ¿No va a tener derecho a acceder a un fondo de cese laboral? Como primer interrogante. Que está fuera de convenio. Claro, Sí, porque es solo lo va a correcto. tener Sí, que sí, manejar la negociación colectiva. Sí. Pero de otros interrogantes, porque el artículo 14 bis de la Constitución Nacional tutela al despido arbitrario. O sea, aquel trabajador que fuera despedido de forma arbitraria tiene que ser indemnizado. El fondo de cese va a acumular, en reemplazo de la indemnización, un capital al que van a acceder todos, el que renuncia, el que es despedido, el que se incapacita. Sí. Con lo cual, ¿cómo se va a tutelar el despido arbitrario? Digo esto porque puede haber un planteo de inconstitucionalidad ahí latente. De cualquier modo, yo creo que va a haber actividades donde se va a poder avanzar, otras no. No creo que sea sustancial el cambio del fondo de cese. Porque yo me recuerdo en la campaña, antes de las elecciones, Javier Milei hacía mucho hincapié en esto Sí. y lo que planteaba es, esto hay que convertir las indemnizaciones en un seguro de desempleo, que actúen empresas de seguros. Sí. Y esas empresas de seguros seguramente, lo que planteaban los sindicatos, van a ir hacia el lado de las empresas de seguros o van a crear las empresas de seguro de desempleo y va a ser un gran negocio. Por eso siempre consideraba que no iban a estar en contra de los sindicatos. No es lo que viene pasando hasta ahora. No, lo que pasa es que los sindicatos pueden tener interés en ser parte de un negocio, Sí. de asegurar ese tipo de cobertura, pero no es menos cierto que hay muchos empleadores que han hecho la cuenta y se dan cuenta que es extremadamente oneroso. Es muy el fondo caro de un cese. seguro. Y porque hay que hundir el 8% Sí. de la remuneración bruta de cada trabajador todos los meses. Para las pymes eso es el capital de trabajo muchas veces. Por ahí la negociación colectiva puede establecer un esquema a partir de qué fecha de corte empiezan a aplicarse ese tipo de figuras de fondo de cese o de aseguramiento de las indemnizaciones en más. Yo vuelvo a insistir, si no cambia el humor y la economía no vuelve a crecer, Sí, claramente, no hay nada que te solucione. este tipo de cosas serán parte de un análisis complementario. No, es que de por sí una reforma laboral desde ya no te genera empleo. No, está probado aparte. Sí. Yo creo que ya no debería ser parte del debate. Sí, en una economía que crece, te favorece después la creación de empleo. Sí, definitivamente. Porque contra esto tenés un
gobierno de la provincia de Buenos Aires que ya le dio media sanción a un proyecto que te encarece las indemnizaciones. Sí, eso es incomprensible. La Corte hoy ya se ha pronunciado dos veces planteando esto. La Cámara Nacional de Apelación de Trabajo tiene un desafío que es volver a expedirse de una manera que no lleve a resultados desproporcionados en la actualización de los reclamos o los créditos laborales. Pero tenemos un inconveniente. En Argentina todavía rige la ley que prohíbe la indexación, con una economía con alta inflación. Entonces, ¿cómo encontrar el punto? Quizá el Congreso debería dar una solución modificando el artículo 276 de la ley de contrato de trabajo. Para eso tienen que trabajar, ¿no? Ganar bien, ganan bien, sobre todo los senadores. Sí, ganan bien. Vos sabés, Antonio, que estaba en el DNU 70 la solución. Sí. Era aplicar el SER más un 3% de interés puro. A mí me da la impresión que va a haber que trabajar o en el IPC o en el RIPTE, pero dejar de pensar en aplicar tasas de interés con una justicia que se retrasó producto de la pandemia y le quiere trasladar otra vez a los actores sociales de este costo. ¿Cuántos juicios laborales hay por año en la Argentina? Y mira, te doy un dato. Al servicio de conciliación laboral obligatorio, por el que necesariamente deben pasar todos los reclamos antes de hacerse una conciliación. Exacto. Están en el primer semestre de este gobierno ingresaron 38.000 reclamos. Quiere decir que si lo extrapolás y lo anualizás, estamos hablando de 80.000 demandas, entre 70.000 y 80.000 demandas para el ámbito de Capital Federal, ¿no? Claro. Lo grave no es eso. Lo grave es que desde el 10 de diciembre al 4 de julio, que ha sido todo este gobierno, solo se concilió el 16%. Cuando en rigor de verdad, cuando nació el SECLO se conciliaba el 42, 43%. Eso muestra que había muchos incentivos al litigio. Esta reforma apunta a quitarlo. Pero lo que vos lo que vos estás planteando es, desde el 10 de diciembre a hoy, todo lo que fue a la conciliación, apenas ¿cuánto es el 14? 16%. El 16% concilió, el resto fue juicio. Eso es básicamente porque te conviene toda la vida ir a juicio por lo que eran los intereses actualizando las indemnizaciones. Por un lado, porque es la mejor inversión financiera argentina. Y segundo, por las indemnizaciones agravadas. Porque los honorarios de los abogados también está atado a que el capital de condena o de conciliación se amplifique. Entonces no había ningún estímulo. Claro, o sea, todo armado. Todo armado, exactamente. Bueno, ahora no. Supuestamente desde el 9 de julio estas indemnizaciones no están y a lo mejor en 3-4 meses nos volvemos a juntar y vemos los ratios de conciliación, ¿no? Y hoy en día, en promedio, esos juicios que se iniciaron, ¿cuánto tiempo pueden llevar en promedio? Cada caso es distinto. Antes de la pandemia, el promedio era de 1,5 a 2 años o 2 años y medio a lo sumo. Post pandemia, con un sistema remoto que no está funcionando del todo bien, ha generado un estiramiento entre 3 y 4 años. Un juicio laboral. Un juicio laboral hasta que queda firme. O más, ¿no? Hay algunos que uno escucha que... Bueno, hay algunos... Estamos hablando del promedio. El promedio siempre es... Obvio. Es representativo Héctor, de un ratio. Comenzaste planteando, y creo que te escuchaba ayer también, planteando que es la reforma laboral más importante en los últimos 24 años. Sí, definitivamente. Porque la última que tuvimos fue en el 2000. ¿En qué? Lo primero, en que rompe una inercia absolutamente distorsiva, que era, durante el primer gobierno de Cristina Kirchner, el único objetivo reformista era restaurarle la ley de contrato de trabajo, las reformas que perdió en el 76 y que vuelva a tener la misma redacción del 74. Esa inercia se rompe, con lo cual, primer aspecto valioso. El segundo, lo consigue un gobierno con una minoría clara en diputados y en el Senado, lo que muestra que hay un cambio de época, más que una gestión gubernamental que se impone. Que debería enterarse el gobierno para acelerar la reglamentación. Seguro. Y lo tercero, que es una reforma que tiene bastante elementos de consenso. Hay aspectos que se han incorporado en el Senado que no eran queridos por el gobierno. Por eso tiene tanta textura abierta y depende tanto de reglamentación, porque el Parlamento le ha dado una caja de herramientas y le ha dicho, bueno, reglamentalo y gestioná.
Con lo cual ese es un tercer aspecto que suma valor. ¿No habría que rearmar los convenios colectivos? Definitivamente, Porque, esa es la segunda generación de convenios reforma. que tienen 60 años, 50 años de trabajo que ya ni existen, de formas de trabajar que ya ni existen. Mira, te voy a dar un dato, Antonio. El 60% de los trabajadores en relación de dependencia está alcanzado por un convenio que tiene 50 años, que en marzo cumple del año que viene bodas de oro. Pero con actividades que no tienen nada que ver con lo que eran hace 50 años. No, en 50 años, imagínate. Es más, cuando uno hace el análisis de qué pasó en 1975, había inflación post-Rodrigazo, con lo cual no hubo cambio en la negociación de los contenidos, sino que esos son convenios que responden a la ronda del gobierno de Ilía, 63-65, con lo cual tienen más de 60 años esos convenios colectivos. En el año 2000, la 25250 propuso una salida a la ultraactividad. Recordarás que un plazo de 6 meses para que todos los convenios previos al año 88 pudieran renegociarse. El sindicalismo se opuso fuertemente y la ultraactividad ha generado cierta esclerosis negocial. Los contenidos se mantienen ahí. Yo creo que son reformas que vienen... Pero que es fundamental, porque primero hay trabajos que no existen más. Y lo que sí está claro que el que existe de una manera muy diferente. Pero aparte del sindicalismo... Hoy hay una demanda muy elástica, muy freelance. 50 años. Sí, pero además, a ver, y no hay una respuesta en legal ningún convenio, a eso. No hay en ningún convenio está el tema online, internet, eso no existía. No, la digitalización no existe. Lo digital no existe. En la industria de la televisión tampoco. Bueno, acá ni hablar. ¿No? Pero en todos los ámbitos. Como para contrastarlo de manera próxima. Yo te diría que el sindicalismo se opone, pero no se da cuenta que oponerse sin dar alguna solución a esto es pegarse un tiro en el pie, porque pierden representatividad. Pero aparte eso, es decir, oponerte a modernizar y actualizar los convenios, eso sí implica a no generar trabajo, claramente, y en forma directa. Sobre esto, ¿se podría crear alguna figura o existe en algún lugar del mundo similar al monotributista o al autónomo, que recién veíamos que es uno de los únicos sectores que se están generando puestos de trabajo, pero con, por ejemplo, pago de vacaciones, digamos, con ciertos derechos, un puesto intermedio? ¿Se podría, existe en algún lugar del mundo? La Organización Internacional del Trabajo en la primera década de este siglo acuñó un término llamado flexiseguridad, justamente para esto, para darle a los países miembros la posibilidad de incorporar cambios legislativos que, garantizando la flexibilidad necesaria, tengan protección social. Claro. Hoy España, Italia, los países nórdicos, tienen figuras así. Son trabajadores que gozan de cierta autonomía, pero tienen la protección de la seguridad social. Yo creo que Argentina debería transitar por ese camino, máxime cuando ha crecido el monotributo o el trabajo autónomo un 38% versus ese 4%. Y como dice Antonio, el propio Estado. Pará. Vamos de vuelta. Últimos 12 años. Empleo público en todos los ámbitos. 79%. Municipal, provincial y nacional, 79% de crecimiento. Privado, registrado, 4%. Monotributismo o trabajo autónomo, 38%. Que eso está fuera del sector privado registrado. En realidad es trabajo registrado, pero no relación de dependencia. Pero estás considerando dentro del 4%, no. Pues eso es afuera. Es afuera de la relación de dependencia, pero no del trabajo formal. O sea, el único trabajo registrado con todos los beneficios de una relación de dependencia creció 4%. El resto, bueno, no. El empleo público tiene hay actividades, respondiendo a tu inquietud, que están mandando proyectos al Congreso, por ejemplo, la actividad de cuidado, internación y atención domiciliaria, que está creciendo en el mundo y en Argentina, previendo esto, que sean autónomos pero que tengan posibilidad de gozar de determinados derechos propios de la relación de dependencia. El descanso vacacional, eventualmente un fondo de capitalización para pagar una reparación cuando se extinga el contrato, como podría ser un sustituto del fondo de cese. El aguinaldo, después se difunde en redes monotributistas, está lleno de monotributistas que no cobran el aguinaldo. Claro, variantes. Variantes que podrían ayudar a que puedan fluir los dos mercados, ¿no? Porque son trabajadores, en definitiva. Claro, y el mundo, veo que la creación de trabajos en fintech, que crecen mucho, son muy flexibles, necesitan esta modalidad de contratación. La quieren incluso. Claro, de ambas partes. Sí, claro, sí, claro. Héctor, muchísimas gracias. No, por favor, muy Antonio. atento, gracias. Gracias, hasta luego.